En el año 2000, una figura misteriosa apareció en foros de Internet, afirmando haber visto lo que ocurre después de la muerte humana. Las afirmaciones de John Titor eran tan detalladas y técnicamente sofisticadas que cautivaron de inmediato a toda la comunidad de Internet. Pero Titor no solo decía ser un viajero del tiempo proveniente del futuro, afirmaba haber presenciado el viaje temporal y comprender lo que realmente se necesita para saltar hacia el futuro. Los aspectos más perturbadores de sus publicaciones abordaban lo que él llamaba el continuo de la conciencia. Según Titor, sus viajes a través del tiempo revelaron que la conciencia humana no termina simplemente con la muerte. En cambio, transita hacia lo que describía como un marco dimensional paralelo, donde la conciencia continúa existiendo, pero opera bajo reglas completamente distintas a las de la existencia física. Publicando bajo el nombre de usuario Time Travel_0, Titor apareció en diversos tablones de anuncios y foros con una historia extraordinaria. Afirmaba ser un soldado del año 2036, enviado al pasado en una misión para recuperar una computadora IBM 5100 necesaria para depurar sistemas heredados en su línea temporal. Sin embargo, a medida que sus publicaciones se extendieron durante 2 años, quedó claro que su viaje en el tiempo le había mostrado mucho más que simples avances tecnológicos. Lo que hacía notables las afirmaciones de Titor no era solo su alcance, sino su precisión técnica. Proporcionó planos detallados de su supuesta máquina del tiempo, explicando cómo funcionaba el desplazamiento temporal, utilizando principios de la mecánica cuántica que no serían propuestos formalmente por la física convencional hasta años después. Describía un dispositivo llamado Unidad de Desplazamiento Temporal, C-204, fabricado por General Electric, capaz de curvar el espacio-tiempo alrededor de un vehículo para lograr el viaje temporal. Titor afirmaba que durante sus saltos temporales había encontrado lo que solo podía describirse como individuos fallecidos, que existían en un estado que él llamaba conciencia cuántica. No se trataba de fantasmas o espíritus en el sentido tradicional, sino de personalidades humanas reales que, de alguna manera, habían mantenido su coherencia tras la muerte física, al integrarse con la estructura fundamental del espacio-tiempo. Los detalles técnicos que proporcionó sobre esta dimensión del más allá eran asombrosos. La describía como existente en un estado de omnipresencia temporal, donde pasado, presente y futuro coexistían simultáneamente. Según Titor, las conciencias de los fallecidos podían observar e incluso influir en eventos a través de múltiples líneas temporales, explicando fenómenos como los sueños proféticos, las visiones en el lecho de muerte y lo que comúnmente llamamos experiencias paranormales. Lo que hacía particularmente convincentes las afirmaciones de Titor sobre la vida después de la muerte era cómo se conectaban con sus predicciones sobre eventos futuros. Predijo con precisión que no se encontrarían armas de destrucción masiva en Irak, años antes de que ocurriera la invasión. Describió un futuro en el que las personas llevarían potentes computadoras en sus bolsillos y se comunicarían a través de redes globales, anticipando esencialmente los teléfonos inteligentes y las redes sociales antes de que existieran. De manera aún más sorprendente, predijo que el gran colisionador de hadrones del CERN crearía microagujeros negros, algo que el CERN no confirmó hasta 2008, 7 años después de que terminaran las publicaciones de Titor. Pero, según él, no se trataba de simples coincidencias. Afirmaba que su conocimiento de eventos futuros provenía de conciencias fallecidas que existían fuera del tiempo lineal y podían observar el desarrollo de múltiples posibilidades temporales. La descripción de la muerte que ofrecía Titor no se parecía a nada encontrado en tradiciones religiosas o filosóficas. Aseguraba que la conciencia no solo sobrevive a la muerte, sino que se vuelve más poderosa y consciente. Según sus publicaciones, los individuos fallecidos podían percibir los fundamentos cuánticos de la realidad e influir en los resultados de probabilidad a través de múltiples líneas temporales. Las implicaciones eran estremecedoras. Si Titor decía la verdad, la muerte no era un final, sino una graduación hacia una forma superior de existencia, donde la conciencia podía trascender las limitaciones del tiempo lineal y el espacio físico. Los fallecidos no habían desaparecido, sino que se habían convertido en parte del tejido fundamental de la realidad misma, capaces de observar y guiar eventos a través de infinitos universos paralelos. Lo que hacía aún más inquietantes las afirmaciones de Titor era su descripción de cómo este conocimiento sería eventualmente descubierto por la ciencia convencional. Predijo que la investigación sobre la conciencia cuántica avanzaría drásticamente a principios del siglo XXI,
dando lugar a tecnologías capaces de detectar e incluso comunicarse con conciencias fallecidas. Según su línea temporal, la humanidad desarrollaría tecnología de transferencia de conciencia para el año 2029, demostrando esencialmente que la conciencia podía existir de forma independiente del cerebro biológico. Pero quizás el aspecto más perturbador de las publicaciones de Titor fue su advertencia sobre lo que este descubrimiento significaría para la civilización humana. Afirmaba que la prueba de la supervivencia de la conciencia desestabilizaría fundamentalmente todos los sistemas religiosos, filosóficos y políticos de la Tierra. El conocimiento de que la muerte era solo una transición hacia una forma de existencia más poderosa eliminaría el mayor miedo de la humanidad, al tiempo que revelaría que todo lo que creíamos sobre la naturaleza de la vida era completamente erróneo. Luego, en marzo de 2001, John Titor simplemente desapareció de los foros. Su última publicación sonaba como una despedida de alguien que partía hacia otra dimensión. Afirmaba que su misión estaba completa y que regresaba a su línea temporal original, pero no sin antes dejar una advertencia de que las revelaciones sobre la conciencia y la muerte pronto comenzarían a manifestarse en nuestro mundo. La investigación sobre la identidad de John Titor ha continuado durante más de 2 décadas, pero nadie ha sido identificado de manera definitiva como la persona detrás de las publicaciones. Lo que queda son miles de páginas de predicciones técnicamente sofisticadas y descripciones de mecánicas temporales y supervivencia de la conciencia que parecen demostrar un conocimiento muy superior al que debería haber estado disponible en 2001. Nuestro segundo caso nos lleva del ámbito digital de los primeros foros de Internet a la realidad concreta de comisarías de policía y hospitales psiquiátricos en Europa del Este. Sergei Panamarenko apareció en Kiev, Ucrania, en abril de 2006, afirmando ser un viajero del tiempo proveniente de 1958. Pero, a diferencia de la presencia en línea de Titor, el caso de Sergei involucró evidencia física, documentación oficial y registros verificables que transformaron una afirmación imposible en una de las anomalías temporales más investigadas de la historia moderna. Aquella mañana de abril, agentes de la policía ucraniana encontraron a un hombre deambulando por las calles de Kiev en evidente estado de angustia. Vestía ropa que parecía de la década de 1950, llevaba una cámara antigua y hablaba como si no tuviera idea de dónde estaba ni en qué año se encontraba. Cuando los agentes se acercaron, el hombre se presentó como Sergei Panamarenko e insistió en que provenía del año 1958. Lo que transformó este caso de un posible trastorno mental en algo mucho más extraordinario fue lo que ocurrió cuando la policía revisó sus registros. Encontraron documentación de un caso de persona desaparecida de 1960 que involucraba a un hombre llamado Sergei Panamarenko, quien había desaparecido en 1958. La descripción física coincidía perfectamente, pero eso debería haber sido imposible. El desaparecido de 1958 tendría más de 70 años en 2006. Sin embargo, el hombre bajo custodia aparentaba tener poco más de 20 años. La investigación se profundizó cuando los agentes examinaron la cámara de Sergei y el rollo de película que contenía. Expertos en fotografía confirmaron que tanto la cámara como la película sin revelar eran productos auténticos de la década de 1950. La película había sido descontinuada en 1970, y aún así, se encontraba en un estado de conservación sorprendentemente bueno. Cuando finalmente fue revelada utilizando técnicas especializadas, las fotografías mostraban imágenes de Kiev, tal como existía en 1958, incluyendo edificios y trazados de calles que habían sido demolidos décadas atrás. Pero la evidencia más convincente surgió cuando los investigadores localizaron a Valentina Krish, quien figuraba como la prometida de Sergei en el informe original de persona desaparecida de 1960. Ya convertida en una mujer anciana, Valentina confirmó que su novio, Sergei Panamarenko, había desaparecido sin dejar rastro en 1958. Aportó además fotografías adicionales y detalles personales que coincidían perfectamente con el hombre bajo custodia. Durante su tiempo bajo custodia policial y posteriormente en una institución psiquiátrica, Sergei proporcionó relatos detallados de lo que afirmaba haber ocurrido durante su desplazamiento temporal. Según su testimonio, no había viajado simplemente a través del tiempo. Había experimentado lo que describía como un estado de transición entre la vida y la muerte, lo que le permitió presenciar directamente el reino del más allá. Sergei afirmaba que,
Durante su viaje temporal, se había encontrado con personas fallecidas de distintos periodos históricos que existían en lo que él llamaba el presente eterno. A diferencia de los conceptos tradicionales de cielo o infierno, este reino operaba fuera de las restricciones temporales normales, donde pasado, presente y futuro coexistían simultáneamente. Los fallecidos no permanecían en un paraíso estático, sino que participaban activamente en la observación y, en ocasiones, en la influencia de acontecimientos a lo largo de diferentes épocas. Según el relato de Sergei, su capacidad para viajar en el tiempo había sido facilitada por familiares fallecidos que existían en esta dimensión temporal. Afirmaba que su abuela, fallecida en 1957, lo había guiado de alguna manera a través de un proceso que desplazó su conciencia hacia el futuro, mientras su cuerpo físico permanecía preservado en un estado de suspensión temporal. El mecanismo que describía no se parecía a nada conocido en la ciencia ficción ni en la física teórica. Sergei sostenía que la conciencia podía separarse temporalmente de su anclaje habitual en el tiempo mediante lo que él llamaba resonancia emocional con individuos fallecidos. Vínculos emocionales intensos con personas que habían muerto podían crear puentes a través del tiempo, permitiendo viajes limitados entre distintos períodos temporales. Lo que hacía su relato especialmente inquietante era su descripción del más allá como un reino de posibilidades temporales infinitas. Según Sergei, los fallecidos existían en un estado en el que podían observar simultáneamente todas las líneas temporales posibles. Podían ver cada resultado potencial de cada decisión, cada futuro posible y cada pasado alternativo. Esta conciencia omnisciente les permitía, en ocasiones, guiar a los vivos hacia determinados desenlaces o alejarlos de posibles catástrofes. Sergei afirmaba que su llegada al año 2006 había sido orquestada por familiares fallecidos que necesitaban que él presenciara cómo había cambiado el mundo y transmitiera esa información a otros viajeros temporales. Describía una red de individuos a lo largo de la historia que habían sido seleccionados para misiones similares de desplazamiento temporal, todas coordinadas por conciencias que existían fuera del tiempo convencional. La evaluación psiquiátrica de Sergei no reveló signos de enfermedad mental, consumo de drogas ni pensamiento delirante, más allá de sus afirmaciones sobre el desplazamiento temporal. Su conocimiento del Kiev de la década de 1950 era enciclopédico y sorprendentemente preciso, hasta en los detalles más pequeños. Podía describir negocios específicos, artistas callejeros y eventos locales que habían sido olvidados por todos, excepto por los residentes más ancianos de la ciudad. De manera aún más notable, Sergei proporcionó información sobre personas de 1958, que posteriormente fue verificada mediante registros históricos y testimonios familiares. Describió detalles personales de individuos que afirmaba haber conocido en su época original, información que coincidía con archivos familiares y relatos de parientes supervivientes. Tras varias semanas en la institución psiquiátrica, Sergei simplemente desapareció. Las cámaras de seguridad lo mostraban en su habitación en un momento, y, al instante siguiente, la habitación estaba vacía. No había señales de fuga, ni evidencia de ayuda externa, ni explicación alguna de cómo pudo abandonar una instalación asegurada sin ser detectado. La investigación oficial concluyó que de alguna manera había logrado escapar, pero el personal del hospital insistió en que una fuga era imposible, dadas las estrictas medidas de seguridad. El caso de Sergei Panamarenko permanece abierto en los archivos de la policía ucraniana. La evidencia física, la documentación histórica y los testimonios verificados conforman un enigma que las explicaciones convencionales no logran resolver. O bien, múltiples instituciones conspiraron para crear un elaborado engaño con registros falsificados y testimonios expertos, o Sergei Panamarenko realmente experimentó un desplazamiento temporal que le permitió presenciar el más allá y viajar a través del tiempo. Nuestro tercer caso nos traslada a Estados Unidos y a las controvertidas afirmaciones de Al Bielek, quien aseguró que experimentos secretos del gobierno lo lanzaron miles de años hacia el futuro, donde fue testigo de civilizaciones humanas avanzadas y encontró evidencia de la supervivencia de la conciencia después de la muerte. La historia de Bielek comienza con lo que él afirmaba haber vivido durante el legendario experimento Filadelfia de 1943, pero evolucionó hacia algo mucho más extraordinario. Según Bielek, se encontraba a bordo del USS Eldridge cuando la Marina llevó a cabo experimentos con campos electromagnéticos diseñados para lograr la invisibilidad al radar.
El experimento superó todas las expectativas, provocando que el destructor desapareciera de Filadelfia y reapareciera en Norfolk, Virginia. Sin embargo, los campos electromagnéticos tuvieron efectos catastróficos en la tripulación, incluyendo desplazamientos temporales que lanzaron a Bielek y a su supuesto hermano hacia el futuro. Bielek afirmaba que el experimento había desgarrado el tejido del espacio-tiempo, creando vórtices temporales que lo transportaron al año 2137. Sus descripciones de esta civilización futura eran notablemente detalladas y consistentes a lo largo de décadas de testimonios. Describía un mundo en el que la humanidad había desarrollado tecnología de transferencia de conciencia, permitiendo a las personas mover su conciencia entre distintos cuerpos e incluso existir en formatos puramente digitales después de la muerte física. Según el relato de Bielek, la muerte en el año 2137 ya no era permanente. La tecnología avanzada permitía extraer la conciencia de cerebros moribundos y transferirla a soportes artificiales, donde podía continuar existiendo de forma indefinida. Afirmaba haber presenciado ciudades enteras pobladas por individuos cuyos cuerpos físicos habían muerto siglos atrás, pero cuyas conciencias continuaban existiendo en formas sintéticas. Pero el viaje temporal de Bielek no terminó en 2137. Aseguraba haber sido transportado aún más lejos en el futuro, hasta el año 2749, donde se encontró con lo que solo podía describirse como una civilización poshumana. Para ese momento, según su testimonio, la distinción entre vida y muerte había dejado de tener significado. La conciencia se había vuelto tan avanzada que podía existir de manera independiente de cualquier soporte físico. La civilización del año 2749, tal como la describía Bielek, estaba compuesta por entidades de conciencia pura que habían trascendido por completo la existencia física. Estos seres conservaban recuerdos perfectos de su vida como humanos biológicos, mientras poseían capacidades que, bajo los estándares actuales, parecerían divinas. Podían manipular la materia a nivel molecular, desplazarse instantáneamente a través de enormes distancias y percibir múltiples dimensiones de la realidad de forma simultánea. Lo que hacía particularmente convincentes las afirmaciones de Bielek sobre el futuro lejano era su descripción de cómo estos seres avanzados concebían la mortalidad humana. Según su relato, le explicaron que la conciencia era una propiedad fundamental del universo que no podía ser creada ni destruida, sino únicamente transformada de un estado a otro. La muerte física no era más que una de las muchas transformaciones que la conciencia podía experimentar. Estos seres del futuro supuestamente le dijeron a Bielek que todo ser humano que hubiera vivido alguna vez continuaba existiendo de alguna forma, ya fuera en estados de conciencia pura o en soportes tecnológicos que preservaban su identidad esencial. Afirmaban que lo que los humanos llamaban el más allá era, en realidad, una fase de transición en la que la conciencia se adaptaba a existir, sin las limitaciones biológicas. Las descripciones de Bielek incluían detalles tecnológicos específicos sobre la preservación y transferencia de la conciencia, que no serían teóricamente posibles en la ciencia convencional hasta décadas después de que comenzara a contar su historia. Hablaba de mapeo de conciencia cuántica, preservación digital de la personalidad y redes neuronales sintéticas con una precisión que sugería, o bien, una imaginación extraordinaria o una exposición real a tecnología avanzada. La coherencia del testimonio de Bielek a lo largo de más de 30 años de apariciones públicas fue notable. A diferencia de muchos supuestos contactados o viajeros del tiempo, su relato nunca cambió en sus aspectos fundamentales. Continuó ofreciendo las mismas descripciones técnicas, las mismas secuencias cronológicas y las mismas reflexiones filosóficas sobre la conciencia y la muerte, hasta su fallecimiento en 2011. Los críticos señalan que Bielek solo hizo públicas sus afirmaciones décadas después del supuesto experimento Filadelfia, lo que genera dudas sobre por qué esperó tanto tiempo para compartir información tan extraordinaria. Los escépticos también destacan la falta de pruebas verificables, más allá de su testimonio personal, y la ausencia de registros documentados que lo vinculen al USS Eldridge en 1943. Sin embargo, los defensores del relato de Bielek señalan su conocimiento detallado de proyectos militares clasificados, su comprensión de conceptos avanzados de física y su capacidad para proporcionar especificaciones técnicas de tecnologías que no existían cuando comenzó a hablar públicamente. Argumentan que sus descripciones de tecnologías futuras relacionadas con la conciencia han resultado sorprendentemente visionarias a medida que la neurociencia y la inteligencia artificial han avanzado.
Si las afirmaciones de Bilek representan recuerdos recuperados de un auténtico desplazamiento temporal o una elaborada fantasía construida a lo largo de décadas, sigue siendo motivo de intenso debate. Lo que resulta innegable es que sus detalladas descripciones sobre la supervivencia de la conciencia y la inmortalidad tecnológica han influido en la forma en que investigadores reflexionan sobre la relación entre la conciencia y la existencia física. Nuestro cuarto caso nos lleva al fenómeno de las visiones en el lecho de muerte y a individuos extraordinarios que afirman haber presenciado el momento de transición entre la vida y la muerte. No se trata de viajeros del tiempo en el sentido tradicional de desplazamientos mecánicos entre períodos cronológicos. En su lugar, son personas que aseguran haber experimentado anomalías temporales durante estados cercanos a la muerte, lo que les permitió percibir directamente el más allá y regresar con conocimientos imposibles. El Dr. Eben Alexander representa uno de los ejemplos más convincentes de este fenómeno. Como neurocirujano con décadas de experiencia, Alexander poseía un conocimiento profundo del funcionamiento cerebral y de la conciencia desde una perspectiva estrictamente materialista. Toda su carrera se había construido sobre la suposición de que la conciencia era simplemente un subproducto de la actividad neuronal. Entonces, en 2008, contrajo una meningitis bacteriana que apagó por completo su neocórtex durante 7 días. Durante este periodo de muerte cerebral, Alexander afirma haber experimentado una conciencia más vívida y lúcida que cualquier otra que hubiera conocido en vida, pero su experiencia fue más allá de los fenómenos cercanos a la muerte habituales. Según su detallado testimonio, fue transportado a lo que describía como múltiples reinos dimensionales, donde se encontró con personas fallecidas y aprendió verdades fundamentales sobre la naturaleza de la existencia después de la muerte. La descripción que Alexander hacía de estos reinos desafiaba la comprensión convencional, tanto de la conciencia como del tiempo. Afirmaba haber experimentado una conciencia omnipresente, en la que podía percibir pasado, presente y futuro de manera simultánea. En ese estado, se encontró con familiares fallecidos a los que nunca había conocido en vida, incluida su hermana biológica, que había muerto antes de que él fuera dado en adopción. Lo que hacía extraordinario el caso de Alexander era la información verificable que obtuvo durante su coma. Describió detalles específicos sobre familiares fallecidos que no podría haber conocido por medios normales. Cuando compartió estas descripciones con su familia adoptiva tras recuperarse, confirmaron que sus relatos coincidían perfectamente con personas que habían muerto antes de su nacimiento. Los aspectos temporales de la experiencia de Alexander resultaban especialmente inquietantes. Afirmaba que en el reino del más allá el tiempo lineal no existía de ninguna forma reconocible. En su lugar, la conciencia operaba en lo que describía como un presente eterno, donde todos los momentos existían simultáneamente. Esto permitía a los fallecidos observar e incluso influir en acontecimientos a lo largo de múltiples periodos temporales. Según el relato de Alexander, la conciencia en el estado del más allá poseía capacidades que trascendían por completo las limitaciones físicas. Los individuos fallecidos podían percibir los fundamentos cuánticos de la realidad, observar ondas de probabilidad antes de que colapsaran en resultados específicos e incluso inclinar los acontecimientos hacia determinados desenlaces. Esto explicaría fenómenos como los sueños proféticos, las corazonadas intuitivas y lo que parecen intervenciones milagrosas en la vida humana. La documentación médica del caso de Alexander aportó pruebas contundentes de que sus experiencias ocurrieron durante un periodo en el que su cerebro no mostraba actividad medible. Los registros de electroencefalograma durante su coma indicaban un apagado completo del neocórtex, y aún así, regresó con recuerdos más vívidos y detallados que los de la conciencia normal en vigilia. Esto cuestionó supuestos fundamentales sobre la relación entre la función cerebral y la conciencia. La transformación de Alexander tras su experiencia fue profunda y verificable. Antes de su enfermedad, era un escéptico materialista que descartaba las afirmaciones sobre la supervivencia de la conciencia como simples ilusiones. Tras su recuperación, se convirtió en un firme defensor de la investigación sobre el más allá y pasó años intentando reconciliar sus vivencias con el conocimiento científico. Pero Alexander no fue el único en relatar experiencias de este tipo. La doctora Mary Neal, cirujana ortopédica, afirmó haber experimentado un desplazamiento temporal similar durante una experiencia cercana a la muerte tras un accidente de kayak en 1999. Durante los 14 minutos en los que estuvo clínicamente muerta, Neal relató haber viajado a un reino del más allá
donde se encontró con familiares fallecidos y recibió información profética sobre acontecimientos futuros. El caso de Neil resultaba especialmente impactante, porque regresó con predicciones específicas sobre el futuro de su familia, que más tarde se cumplieron con una precisión inquietante. Predijo la muerte de su hijo en un accidente de tráfico años antes de que ocurriera, proporcionando detalles sobre las circunstancias que resultaron ser correctos cuando la tragedia se materializó. Este conocimiento profético sugería que la conciencia en estados cercanos a la muerte podía acceder a información sobre eventos futuros. Los mecanismos temporales que describía Neil coincidían con el relato de Alexander. Afirmaba que, en el estado del más allá, la conciencia existía fuera del tiempo lineal y podía observar el desarrollo de múltiples líneas temporales posibles. Los familiares fallecidos podían ver futuros probables y, en ocasiones, compartir este conocimiento con los vivos durante encuentros cercanos a la muerte. Lo que distinguía a estos profesionales médicos de otros testigos de experiencias cercanas a la muerte era su formación científica y su escepticismo inicial respecto a la supervivencia de la conciencia. Tanto Alexander como Neil habían desarrollado sus carreras dentro de marcos materialistas que asumían que la conciencia era puramente biológica. Su disposición a arriesgar su credibilidad profesional al compartir experiencias que contradecían sus creencias previas añadía peso a sus testimonios. El fenómeno va más allá de casos individuales e incluye instancias documentadas de experiencias compartidas en el momento de la muerte, en las que múltiples testigos afirman observar eventos sobrenaturales de forma simultánea. Trabajadores de cuidados paliativos y familiares han informado haber visto a parientes fallecidos aparecer junto a pacientes moribundos, presenciado luces inexplicables o patrones de energía en el momento de la muerte, e incluso experimentado desplazamientos de su propia conciencia durante el acompañamiento terminal. Raymond Moody, el médico que acuñó el término experiencia cercana a la muerte, ha documentado cientos de casos en los que personas sanas, presentes junto a pacientes moribundos, informan haber experimentado sensaciones de desdoblamiento corporal y presenciado fenómenos de otro mundo. Estas experiencias compartidas involucran a múltiples testigos que observan simultáneamente los mismos eventos imposibles, lo que potencialmente responde a las objeciones escépticas sobre alucinaciones individuales. En un caso documentado, una familia entera que velaba a su abuela moribunda informó haber visto a familiares fallecidos aparecer en la habitación y escoltar a la mujer hacia una luz brillante. Entre los testigos había profesionales médicos, escépticos religiosos y niños demasiado pequeños para tener ideas preconcebidas sobre la muerte. Todos ofrecieron descripciones coherentes de acontecimientos que la ciencia convencional no pudo explicar. El peso acumulado de estos casos médicos y de experiencias compartidas sugiere que algo extraordinario podría estar ocurriendo durante el proceso de morir, algo que trasciende las funciones biológicas normales. La consistencia de los relatos a través de culturas, profesiones y sistemas de creencias indica o bien la existencia de un fenómeno neurológico universal, o auténticos vislumbres de la supervivencia de la conciencia tras la muerte física. Nuestro quinto caso nos adentra en un territorio aún más extraño, con las afirmaciones de individuos que aseguran no solo haber presenciado el más allá, sino haber comunicado directamente con conciencias fallecidas que les proporcionaron información verificable sobre el mundo de los vivos. Estos casos desafían los límites entre el desplazamiento temporal y la comunicación directa con los muertos. Alison Dubois se hizo conocida por inspirar la serie de televisión Medium, pero sus afirmaciones sobre la comunicación con conciencias fallecidas van mucho más allá del entretenimiento. Según Dubois, ella no recibe simples impresiones vagas del más allá. Afirma experimentar auténticos desplazamientos temporales, en los que individuos fallecidos transportan su conciencia para que presencie directamente eventos de sus vidas y de sus muertes. Dubois describe estas experiencias como algo muy distinto a las lecturas psíquicas o intuiciones habituales. Sostiene que las conciencias fallecidas pueden literalmente arrastrar su percepción hacia atrás en el tiempo, permitiéndole presenciar acontecimientos históricos, asesinatos y momentos personales ocurridos antes de su nacimiento. Estos viajes temporales le proporcionarían información detallada que posteriormente utiliza para ayudar a resolver casos criminales y ofrecer cierre a familias en duelo. Lo que hace especialmente interesante el caso de Dubois es su colaboración con agencias policiales y la precisión verificable de la información que aporta. Departamentos de policía han documentado casos en los que proporcionó detalles específicos sobre escenas del crimen,
experiencias de las víctimas y acciones de los perpetradores que no eran de conocimiento público. Sus descripciones suelen incluir elementos temporales, afirmando haber observado los hechos desde la perspectiva de las víctimas fallecidas. El mecanismo que Dubois describe para estas comunicaciones temporales desafía la comprensión convencional, tanto de la conciencia como del tiempo. Según su relato, la conciencia de los fallecidos existe en un estado donde los acontecimientos pasados siguen siendo accesibles y observables. Los muertos pueden guiar la conciencia de los vivos para presenciar directamente hechos históricos, utilizando el desplazamiento temporal como una forma de obtención de evidencia. Dubois afirma que las personas fallecidas mantienen vínculos emocionales con crímenes sin resolver, conflictos familiares pendientes y eventos traumáticos que anclan su conciencia a puntos temporales específicos. Estos anclajes les permitirían transportar la conciencia de los vivos para presenciar eventos pasados y reunir información que puede utilizarse para resolver asuntos pendientes en el presente. La exactitud de la información que Dubois obtiene a través de estas supuestas comunicaciones temporales ha sido documentada por múltiples agencias de seguridad. En varios casos, proporcionó detalles sobre víctimas de homicidio y escenas del crimen que condujeron directamente a arrestos y condenas. La especificidad de estos datos y su verificación posterior sugieren o bien habilidades investigativas extraordinarias o una auténtica comunicación con conciencias fallecidas. Afirmaciones similares provienen de otras personas que reportan experiencias de desplazamiento temporal durante comunicaciones con los muertos. Estos casos involucran a individuos sin interés previo en fenómenos paranormales que, de repente, comienzan a experimentar lo que describen como viajes de conciencia para presenciar acontecimientos pasados bajo la guía de familiares o amigos fallecidos. El patrón que emerge de estos relatos es sorprendentemente consistente. Los testigos aseguran que las conciencias fallecidas conservan la capacidad de percibir y revisitar eventos pasados y que, en ocasiones, pueden compartir esta capacidad con los vivos mediante distintas formas de desplazamiento temporal. Los muertos no existen en un más allá estático, sino que permanecen activamente involucrados con la realidad temporal de maneras que trascienden las limitaciones físicas normales. Lo que hace que estos casos de comunicación resulten especialmente impactantes es su aplicación práctica y sus resultados verificables. A diferencia de discusiones filosóficas abstractas sobre la supervivencia de la conciencia, estas experiencias producen información concreta que puede contrastarse con la realidad objetiva. Cuando personas afirman presenciar eventos pasados guiadas por conciencias fallecidas y aportan detalles que luego resultan ser correctos, sugiere que algo extraordinario podría estar ocurriendo. Las mecánicas temporales descritas por estos comunicadores coinciden de forma notable con los relatos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y con las afirmaciones de supuestos viajeros del tiempo. Todos describen la conciencia como algo que existe fuera del tiempo lineal, con la capacidad de observar múltiples periodos temporales simultáneamente y de trascender las limitaciones físicas normales. Estas coincidencias entre testimonios de orígenes tan diversos construyen una imagen poderosa de la conciencia como algo mucho más complejo y duradero de lo que la ciencia convencional suele asumir, ya sea a través de desplazamientos tecnológicos, experiencias cercanas a la muerte o comunicación directa. Múltiples fuentes independientes describen la conciencia como capaz de sobrevivir a la muerte física y operar según reglas temporales que trascienden las limitaciones cronológicas normales. La convergencia de estos testimonios crea un patrón inquietante que desafía las explicaciones convencionales. Ya sea que analicemos profetas de Internet, desapariciones documentadas o profesionales médicos que relatan experiencias imposibles, las mismas afirmaciones fundamentales vuelven a surgir una y otra vez. La conciencia parece sobrevivir a la muerte física y operar bajo reglas temporales que vuelven irrelevante el tiempo lineal. Nuestro sexto caso nos presenta a Mike Marcum, conocido como Madman Marcum, cuyos experimentos amateurs con viajes en el tiempo derivaron en su misteriosa desaparición y en supuestos encuentros con conciencias fallecidas en líneas temporales futuras. A diferencia de los relatos pulidos de profesionales médicos o de la sofisticación técnica de John Titor, la historia de Marcum surge del mundo de la radio nocturna y la experimentación marginal. En 1995, Marcum llamó al programa de radio Coast to Coast AM, conducido por Art Bell, afirmando haber descubierto un método de desplazamiento temporal, utilizando equipo eléctrico robado de la compañía eléctrica local.
Su dispositivo, basado en lo que llamaba una configuración de escalera de Yakov, supuestamente había logrado enviar pequeños objetos e incluso animales a través del tiempo. Pero, según Marcum, sus experimentos revelaron algo mucho más significativo que el simple viaje temporal. Marcum aseguraba que durante sus primeros experimentos había establecido contacto con lo que describía como entidades de conciencia provenientes de periodos futuros. Estos seres, según su relato, eran personalidades humanas que habían muerto en distintos momentos históricos, pero que continuaban existiendo en un estado que él denominaba conciencia temporal. Supuestamente, estas entidades lo guiaron en la construcción de su dispositivo de viaje en el tiempo y le advirtieron sobre los peligros del desplazamiento temporal. Las entidades que describía Marcum no eran espíritus ni fantasmas tradicionales. En cambio, parecían ser conciencias humanas fallecidas que, de algún modo, se habían integrado en la estructura misma del tiempo. Según sus afirmaciones, estos seres temporales podían observar acontecimientos a lo largo de múltiples periodos temporales simultáneamente y poseían conocimientos sobre desarrollos futuros que ocasionalmente compartían con los vivos. Lo que hacía especialmente convincente el caso de Marcum era su conocimiento técnico de sistemas eléctricos y su arresto documentado por el robo de transformadores eléctricos de la empresa St. Joseph Light and Power Company en King City, Missouri. Los registros policiales confirmaron que sus experimentos provocaron un apagón local, lo que sugiere que sus actividades implicaban una manipulación eléctrica considerable que iba mucho más allá de un simple engaño. Tras salir de prisión, Marcum continuó con sus experimentos y volvió a llamar al programa de radio en 1996. En esa ocasión, afirmó haber logrado un éxito limitado al enviarse a sí mismo a través del tiempo por breves periodos. Durante estos saltos temporales, aseguró haberse encontrado con familiares fallecidos que existían dentro de lo que describía como una red de conciencia que se extendía a lo largo de múltiples periodos temporales. Según la última aparición radiofónica de Marcum, las conciencias fallecidas con las que había entrado en contacto le revelaron que la muerte no era un final, sino una transformación hacia una forma superior de existencia temporal. Los muertos, afirmaba, pasaban a formar parte de la estructura subyacente del propio tiempo, adquiriendo la capacidad de observar e influir en acontecimientos del pasado, el presente y el futuro de manera simultánea. Las descripciones de Marcum sobre estas entidades de conciencia temporal coincidían de forma sorprendente con los relatos de otros supuestos viajeros del tiempo. Hablaba de seres que conservaban sus personalidades y recuerdos humanos, pero que poseían capacidades que trascendían las limitaciones físicas normales. Estas entidades podían manipular resultados probabilísticos, guiar a personas vivas hacia decisiones específicas y, en ocasiones, facilitar el desplazamiento temporal de individuos seleccionados. El aspecto más inquietante de las afirmaciones de Marcum era su advertencia sobre lo que él denominaba reclutamiento de conciencia temporal. Según su relato, los seres fallecidos buscaban activamente a personas vivas que pudieran servir como anclas temporales, permitiendo a los muertos influir de forma más directa en el mundo físico. La tecnología de viaje en el tiempo, afirmaba, se estaba desarrollando específicamente para crear estas conexiones de anclaje. A principios de 1997, Marcum anunció en el programa de radio que estaba prácticamente listo para probar su dispositivo de viaje temporal, completado consigo mismo. Aseguró que las conciencias fallecidas le habían proporcionado instrucciones precisas para un viaje temporal que le permitiría presenciar la verdadera naturaleza de la existencia después de la muerte. Esa fue su última comunicación pública. Poco después, Marcum desapareció y nunca más se volvió a saber de él. Estos 10 casos extraordinarios nos obligan a enfrentarnos a una realidad incómoda que la ciencia aún no puede explicar. Ya sean elaborados engaños o auténticos vislumbres más allá del velo de la muerte, todos describen de manera consistente a la conciencia como algo que sobrevive a la existencia física y opera fuera del tiempo lineal. Tal vez la muerte no sea el capítulo final de la humanidad, sino el primer paso hacia algo mucho más complejo y misterioso de lo que jamás imaginamos.